¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que son las aminas. Son combinaciones binarias hidrogenadas formadas a partir de elementos del grupo 5A, es decir, los nitrogenoides, el grupo de los nitrogenoides, las cuales trabajan con una valencia de -3. La fórmula general o el método general para la obtención de estas aminas es teniendo un no metal combinando con el hidrógeno de carga +1 y como resultado vamos a tener la amina, denominada así. Para nombrar estos compuestos se siguen las mismas reglas que utilizábamos en los hidruros, excepto en el sistema tradicional, la terminación o lo que se llama de alguna manera de forma genérica es amina. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos para poder entender un poquito mejor este aspecto. Bueno, el primero, como siempre, ya que estamos hablando de los nitrogenoides, vamos a trabajar con el nitrógeno de carga -3. Esta la combinamos con el átomo de hidrógeno de carga +1 y vamos a obtener como resultado el famoso NH3, que en la forma tradicional o en el nombre tradicional la vamos a denotar como amina. O también amoníaco, que es el nombre comercial de este compuesto. Esto en la tradicional. En la stock será hidruro de nitrógeno 3. Y en la UPAC será trihidruro de nitrógeno. Como les decía, tanto en la stock como en la UPAC seguimos las mismas reglas, ¿no? Solamente cambia en la tradicional. Acá tenemos otro compuesto que es la formación de hidrógeno más fósforo dentro de lo que es el grupo de los nitrogenoides. En la tradicional esta se va a llamar fosfamina o fosfina, también conocido. En la stock será hidruro de fósforo 3. Ahí está, hidruro de fósforo 3. Y en la UPAC será trihidruro de fósforo. Acá tenemos otro compuesto que es el arsenio. El nombre tradicional del arsenio dentro de las aminas será arsenamina. Arsenamina o arsina. Y como les indicaba, dentro de lo que es la stock simplemente será hidruro de arsénico 3 o trihidruro en la UPAC de arsenio. Entonces, de esa forma también la podemos nombrar. Acá podemos ver otro ejemplo también, que sería a partir de lo que es el antimonio. Dentro de la tradicional, el antimonio, el nombre será, su nombre genérico, estabamina. O también estabina. Y dentro de lo que es la stock simplemente será hidruro de antimonio 3. Y dentro de la UPAC trihidruro de antimonio. Acá tenemos a lo que es con la formación del boro. Dentro de la tradicional, este tendrá el nombre de boramina. Boramina. Y dentro de lo que es la stock será hidruro de boro 3. Y de lo que es dentro de la UPAC será trihidruro de boro. ¿Ok? Vamos a ver algunos casos especiales. Vamos a ver la formación de los boranos, y obviamente la combinación de boro más hidrógeno, que obedecen a esta fórmula, es decir, un número determinado enésimo de boro y lo que es el hidrógeno, el mismo número de átomos de boro más 4. En este caso podemos ver, por ejemplo, el siguiente compuesto. Aquí tengo dos átomos de boro, por lo cual utilizando la fórmula voy a tener 6 átomos de hidrógeno. El nombre de este compuesto se lo denominará borano. Luego puedo tener otro que tendríamos 3 átomos de boro, por tanto los átomos de hidrógeno ascenderán a 7 utilizando nuestra relación de la fórmula. A este compuesto lo vamos a llamar triborano. ¿Por qué? Porque tiene 3 átomos de boro.
El otro caso son los silanos, que es la formación de silicio, un número determinado de átomos de silicio, y la composición del hidrógeno va a ser 2 veces el número de átomos de silicio más 2. Podemos cuestionar o obtener el siguiente compuesto para poder determinar este. Por ejemplo, puedo tener un átomo de silicio, lo cual me dará 4 átomos de hidrógeno. Este compuesto se denominará, este es el famoso compuesto denominado silano. Y finalmente un otro compuesto de este elemento. Aquí puedo tener la formación ahora con 2 átomos de silicio. Como resultado tendré 6 átomos de hidrógeno. Este compuesto se denominará disilano por el número de átomos de silicio. Ok, bien, esto sería por lo pronto. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver lo que son los óxidos mixtos o salinos, llamados también óxidos dobles. Teóricamente resultan de la combinación de 2 óxidos simples, pero sí, que estos sean formados de un mismo metal o de un mismo elemento, en este caso. Ahora, la fórmula general a la cual obedecen es óxidos, ¿no? Óxidos simples, y lo cual nos darían óxido mixto o salino. Los óxidos salinos del hierro, níquel, cobalto, cromo y manganeso actúan con la valencia más 2 y más 3. El plomo actúa con su valencia más 2 y más 4. Es con estos con los que nosotros vamos a formar este tipo de óxidos mixtos o salinos también denominados. La fórmula general de estos compuestos es el siguiente. Obedecen a una fórmula general en la que el metal se tiene 3 átomos y los átomos de oxígeno obedecen a 4. Para nosotros, si vale el término, nosotros tenemos que observar siempre que el átomo de oxígeno va a tener un subíndice 4 y el átomo del metal va a tener un subíndice 3. Esa es la fórmula general de lo que son estos óxidos. Ahora bien, estos óxidos resultan de la suma teórica de dos óxidos, de un mismo metal, como decíamos, es decir, un óxido de menor valencia o que esté trabajando con su menor valencia, sumado a un óxido que esté con su mayor valencia. Veamos algunos ejemplos para que podamos entender un poquito. Por ejemplo, acá tengo 2 óxidos, el óxido ferroso, ¿sí?, con la menor valencia, y el óxido férrico. La suma de estos, simplemente sumo los átomos de cada uno de los elementos y voy a tener hierro 3, oxígeno 4. ¿Cuál será el nombre? Generalmente nosotros vamos a trabajar en la tradicional. El nombre que recibirá este óxido doble va a ser el siguiente. Por ejemplo, dentro de lo que es la tradicional o los que digamos puede tener en la UPAC o en la stock, va a ser el siguiente. Se llamará óxido ferroso férrico. O también óxido de hierro 2 y 3, que sería, digamos, dentro de lo que es la stock. En la UPAC simplemente será tetraóxido de trihierro, ¿no?, por el número de átomos de cada uno de los elementos. Ahora, en la tradicional, esto lo colocaré de otro colorcito, en la tradicional se la puede denominar también de la siguiente forma. En algunos casos los colocan en este sentido, en la tradicional hablando, óxido salino de hierro. Óxido salino, perdón, aquí vamos a borrar esto, que hubo un error. Óxido salino de hierro. O también óxido mixto de hierro. ¿Ok? Para el plomo tendríamos que sumar 2 óxidos de plomo o plumbosos de menor valencia. Aquí tengo el óxido plumboso, el óxido plumboso, y con la máxima que sería el óxido plúmbico. Y para obtener y llegar a la fórmula que se nos está pidiendo como requisito, entonces aquí yo tendría 3 átomos de plomo y 4 átomos de oxígeno. Vamos a nombrarlo en la tradicional. Esta sería de alguna manera óxido salino de plomo. Óxido salino
de plomo. O también, como les decía, dentro de la tradicional será óxido mixto de plomo. También tenemos dos casos especiales que obedecen a las siguientes fórmulas. En una primera instancia tenemos a lo que se llaman los elementos del uranio y molibdeno, que obedecen a esta fórmula. ¿Ok? Obedecen a esta fórmula. Metal 3 átomos y oxígeno 8. Luego tengo a lo que son la del bismuto, que únicamente trabaja con su valencia más 3 y más 5, pero que pueden formar estos óxidos dobles, como son 2 átomos del metal y 4 átomos del oxígeno. En tal caso, nosotros podemos formar estos compuestos de la siguiente manera. Entonces tenemos, por ejemplo, para el molibdeno. El molibdeno, voy a tener el óxido de molibdeno, aquí tengo, perdón, vamos a hacer así. Acá tengo los casos del molibdeno. Tengo dos óxidos de molibdeno con su menor valencia y dos óxidos de molibdeno que sería con la valencia más 6. Tengo lo que es el molibdeno, sumamos de forma normal como hacemos algebraicamente, y voy a tener mis 3 átomos de uranio y 8 átomos de oxígeno. Bien, bueno, esta estaría para lo que es la primera fórmula, la primera característica del 38, vale el término, de uranio y molibdeno con valencias más 4 y más 6. Luego tenemos la del bismuto, que vamos a formar, ¿no?, de la siguiente manera. Tiene que trabajar con su valencia más 3 y con su valencia más 5. Por tanto, el óxido con su valencia más 3 sería el siguiente, y el óxido con su valencia más 5 sería el siguiente también. Ahí está. Por tanto, voy a tener el siguiente óxido doble salino, que obedece obviamente a lo que les decía, la fórmula de esta característica para este tipo de compuestos. Tendría acá bismuto 2 y oxígeno 4. Si bien la sumatoria es acá 8 y acá es 4, podemos simplificar. 4 y 8 son divisibles, entonces voy a tener 4, la mitad voy a tener 2, y de 8 la mitad voy a tener 4. Y este va a ser nuestro famoso y conocido también óxido salino de bismuto. Óxido salino de bismuto. Y así podemos ir formando varios otros compuestos de estas características, ¿no? La idea es tener esta fórmula para este caso, esta otra fórmula para este caso, si bien estos son únicos porque ya no hay más. En cambio aquí todavía podemos formar, ¿no?, ya sea con el cromo, ya sea con el níquel, pueden irse formando otro tipo de compuestos, o con el manganeso también, ¿no es cierto?, que obedecen a esta fórmula para poderla tener de las diferentes formas. Ok, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.